está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Nuevamente les doy la bienvenida a este video número 9 de una serie de videos que hemos colocado en estas páginas de YouTube, donde usted podrá observar que Apocalipsis sí se encuentra al alcance de la razón. Y en todo lo que hemos dicho, sabemos que muchas teorías han sido emitidas sobre lo que el libro trata de expresar. La mayoría de ellas está basada en argumentaciones extrabíblicas, las cuales intentan que nos hagamos una idea de lo que puede ser. Pero este libro no puede ser estudiado fuera del canon bíblico, porque una vez más les recuerdo que el capítulo 10, verso 7 asegura que el misterio que allí iba a ser revelado era justamente el misterio que Dios había entregado a los profetas, lo que nos invita entonces a poder ir a chequear todas las profecías antiguas para saber qué era lo que Dios quería contarle a su pueblo. En los dos últimos videos hemos hablado acerca de la ira de Dios, de ese gran día del Señor ardiente y terrible como horno que estaba anunciado desde tiempo antiguo y que Dios había determinado según Malaquías 4 y Joel 2 que iba a destruir allí impiedad para abrir, como el apóstol Pedro nos contó, un cielo y tierra nueva donde moraría la justicia. Solo en Apocalipsis 21 encontramos este final presentado aún en visión, pero que el adverbio de tiempo pronto y cerca estaría dándole a entender al pueblo de Dios que el tiempo se había acercado. No olvide que Primera de Juan capítulo 2 verso 18 afirmó que ya ellos estaban viviendo los últimos tiempos y que Primera de Corintios 10 verso 11 el apóstol Pablo asegura que ellos habían alcanzado los fines de los siglos, tal cual lo cuenta el escritor de la carta a los Hebreos al decir en el capítulo 9, verso 26, que Cristo había venido para ofrecerse como sacrificio en la consumación de los siglos. Así que el pueblo de Dios estaba viviendo unos tiempos donde Dios finalizaría ese siglo malo, haría venganza de la sangre derramada de sus siervos, la cual tuvo lugar en Jerusalén y que Dios había asegurado que era en esa generación donde ese episodio sucedería. No olvide que Jerusalén fue denominada ramera en el Antiguo Testamento y Apocalipsis capítulo 17, verso 16 al 18, nos contó que esa ramera iba a ser desolada, desnudada, devorarían sus carnes y una bestia estaría a cargo de cumplir estos tiempos. 42 meses estarían en sus manos, por lo que es lo mismo 1260 días o tiempo, tiempos y medio tiempo. Y según el capítulo 13 del 5 al 7, esta bestia haría guerra contra los santos y los vencería, tal cual lo había anunciado Daniel en el capítulo 7, versos 21 y 22, asegurando que Dios le quitaría el dominio a esta bestia para entregar el reino a los santos del Altísimo debajo del cielo, lo cual nos sigue contando Daniel en el capítulo 7, 26 y verso 27. Este mismo profeta nos dijo en el capítulo 9 del 24 al 27 que 70 semanas estaban determinadas y en esas 70, 7 se usarían para restaurar lo que Nabucodonosor II había destruido, 62 más para sumar un total de 69, se le quitaría la vida al Mesías príncipe y vendría un príncipe con su pueblo a destruir la ciudad y el santuario, hecho que solamente podemos ubicar en el año 70 cuando justamente Roma se encargó de cumplir esta profecía en tiempos de Vespasiano, el cual envía a su hijo Tito a destruir Jerusalén y su templo. Recuerden que estas guerras judeo-romanas fueron comenzadas por Nerón, el cual constituyó el quinto emperador reconocido por la historia, ya que el primer título de emperador fue otorgado justamente a Augusto César. Antes de él hubo dos triunviratos y antes de este triunvirato el Senado era el que regía a esa república romana. Siendo entonces Nerón ese quinto caído,
el cual se suicida en el año 68 con una daga al saber que el Senado lo había condenado a pena de muerte. Es Vespasiano quien sería encomendado por Nerón para guiar sus tropas hacia la guerra con Judea. Pero una vez que muere Nerón, estas guerras se paralizan y nuevamente son retomadas en el año 70, cuando Vespasiano, después del año de los 4 emperadores, él toma el poder completo de Roma en diciembre de ese año 69 y una de sus primeras órdenes fue mandar a su hijo Tito a completar el proyecto de ataque y destrucción a Jerusalén. Lo que hace entonces que Vespasiano esté reviviendo el proyecto del quinto caído, y por eso es que Apocalipsis 17, 10 y 11 nos habló que ese quinto caído sería el octavo y subiría del abismo. No olvide que dijimos en el video anterior que mientras Vitelio estaba siendo reconocido por una parte de Roma, Vespasiano estaba siendo reconocido por Judea y Egipto, lo que hace que ambos emperadores se les pueda denominar el número 8. Pero el que realmente representó al Nerón caído fue Vespasiano por esa restauración de la guerra contra Jerusalén. Justamente estas guerras son activadas entre el 70 al 73, 74, dicen algunos autores, y el escritor que más se utiliza para conocer de estas guerras es Flavio Josefo, el cual era un judío de la época que terminó siendo reconocido por Roma y por eso llevó el nombre de Flavio, que estaba representando justamente a la dinastía que Vespasiano había activado. Hasta ese momento sabemos que venía una dinastía Julio-Claudia, pero Vespasiano activa una dinastía Flavia, la cual culmina en el año 96 con el asesinato de su hijo Domiciano. O sea que esta bestia, representada en este caso por Vespasiano, estaría teniendo vida hasta la muerte de su hijo Domiciano. Según el capítulo 13 de Apocalipsis, esa quinta bestia caída, la que tenía la herida de espada, subiría del abismo, representada por Vespasiano, como estamos viendo. Pero luego dice, ese mismo capítulo 13, que otra bestia subiría de la tierra y tendría 2 cuernos. El cuerno es representación de poder, lo cual nos estaría indicando que posiblemente hacía referencia a sus 2 hijos, Tito y Domiciano, ya que como vemos en ese capítulo, esta bestia que subiría de la tierra haría una imagen para que le rindieran honores a la bestia anterior. Se dice que después de la erupción del volcán Vesubio que acontece en el año 79, una de las víctimas, llamado el decapitado de Pompeya, fue hallado en sus costillas monedas de Vespasiano. Esto lo hacía Roma en todos aquellos emperadores que habían sido deificados, reconocidos como dioses por el mismo Senado. Tito inclusive cuenta la historia que comenzó a construir un templo para adorar a su padre. Aparentemente por esta erupción del volcán tuvo que frenar ese proyecto, pero luego fue completado en el año 87 por Domiciano, su hermano. Y a partir de allí se le da honores y culto a Vespasiano, pero como el gobierno de Tito duró solamente 2 años, del 79 al 81, también entra en este tipo de adoración. Domiciano aparentemente se autoproclama Dios y ahora esta dinastía está siendo idolatrada por todas aquellas naciones que estaban a sus pies, entre ellas inclusive Judea. Por eso usted notará que en Apocalipsis 13 esa imagen que hace termina siendo adorada por los habitantes de la tierra, dice el verso 8, aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde el principio. Esto nos invita entonces a comprender que esa tierra de Judá, donde se encontraba Jerusalén y dentro de ella el templo de Dios, terminaría dándole honores a este emperador que el dragón mismo le entregaría poder para que lo adorara. Esa imagen que aparece en ese capítulo 13 pudiera hacer referencia tal vez a una estatua, no se sabe. Sabemos que en el capítulo 19 al 21, la bestia es destruida y asumimos que también su imagen, pero hay un verso que nos dice que el que no adorara esa imagen no podría comprar ni vender. Un número sería marcado en ellos, el 666, que según el hebreo algunos asumen que es un código que indica Nerón César.
Y asumiendo que la bestia era del Imperio Romano, otros presumen que pudo estar colocado este número en letras, ya que el gobierno romano no usaba los números ordinales que nosotros tenemos, sino que lo describía con letras. De esta manera, la primera letra sería una D que indica 500, y esta D puede estar relacionada con el nombre de Nerón que recibió desde niño, Domicio, pero también algunos presumen que puede estar inclinado al segundo hijo de Vespasiano, Domiciano. Domiciano toma el poder en el 81 hasta el 96, pero la carta está siendo escrita antes que este emperador del capítulo 13 se activara, lo cual ubicaría en tal caso la carta antes del 81. Pero en un supuesto caso que así fuere, no debió haber colocado en el capítulo 11, verso 2, que la ciudad santa todavía no había sido hollada, lo cual nos invita entonces a ubicar la carta antes del acontecimiento del año 70, porque justamente la bestia que está siendo anunciada terminaría haciendo guerra contra ella 42 meses, profecía que el mismo Cristo había reafirmado en Lucas capítulo 21, verso 24, lo cual entonces nos invita a ubicar la carta antes de los acontecimientos de la destrucción. Tenemos claro que Daniel dijo que este cuerno que haría guerra contra los santos hasta vencerlo sería uno de la cuarta bestia. No olvide que en el capítulo 7 habló de 10 y uno más que se había levantado, ante el cual caerían 3 previamente. Y justamente Vespasiano en el año 69, 3 emperadores previos, Galba, Otón y Vitelio, estuvieron en el poder en ese mismo año. Y justamente él es el que activa la guerra contra los santos, esa que duró los 42 meses de lo que estamos hablando. Por lo tanto, cuando Apocalipsis escribe, aún no había aparecido este cuerno. En el capítulo 17, verso 10, asegura que 5 habían caído ya en el momento de la carta. Uno estaba haciendo que sería el emperador de turno, ya que si ve el contexto, habla que esas 7 cabezas representaban no solamente 7 montes, lo cual engrana muy bien con las 7 colinas que representan a Roma, sino que también representarían 7 reyes. 5 entonces habían caído, uno estaba haciendo, en tal caso sería Galba, uno no había venido, pero cuando viniera duraría poco tiempo, y fue justamente Otón, quien le sigue a Galba, el que duró 3 meses, uno de los emperadores de menor tiempo en la historia de Roma. El octavo sería nuevamente el quinto, y ya hemos dicho que el octavo puede estar representado por Vitelio o por Vespasiano, que reinaba al mismo tiempo, pero es Vespasiano el que mejor reúne los requisitos de ese emperador ante el cual cayeron 3, y sería el que estaría dándole vida a la bestia caída que había sido herida con la espada. Mientras que los 2 hijos mantendrían la dinastía del papá y de alguna manera la mantendrían viva hasta el año 96, acontecimiento que no sobrepasa el fin del siglo del que Cristo estaba hablando. Teniendo entendido estos tiempos, recuerden que menciona Apocalipsis 19, del 19 al 21, que la bestia sería lanzada viva junto con el falso profeta en un lago de fuego y azufre, y el resto de su ejército sería comido por aves. Dijimos en el video anterior que uno de los acontecimientos más interesantes en Roma en el primer siglo y que sigue dando noticia en nuestros tiempos es la erupción del volcán de Pompeya, el Vesubio, el cual destruyó justamente esta ciudad importante de Roma llamada Pompeya y Herculano. Los que creen que esto sucede a mediados de agosto asumen que para esa fecha no solamente tenía muerto Vespasiano un mes, sino que se celebraban una fiesta en honor a un dios Vulcano, y justamente mientras estaban en estas festividades y empezaron los terremotos, ellos creyeron que este dios estaba contento con lo que estaban haciendo. Muchas personas se habían reunido allá para celebrar estas festividades, y es allí donde la historia nos cuenta sobre todas esas víctimas del volcán. Historia que se apega muy bien a el pronto de Apocalipsis y a estos acontecimientos que ese libro de Revelación nos está mostrando. Les invito a seguirlo chequeando. Lo cierto es que Dios había determinado en el capítulo 18 hacer juicio sobre esa ramera, Babilonia la grande en misterio, la madre de las rameras,
Y recuerden que en el verso 24, en ella se halló la sangre de los mártires y los profetas. Según Lucas, capítulo 13, versos 33 y 34, Cristo había dicho que no es posible que un profeta muriera fuera de Jerusalén, porque era ella la que apedreaba y mataba profetas. También nos aseguró en el capítulo 11, versos 49 al 51, que la demanda de la sangre de los mártires iba a ser cumplida, iba a ser vengada en esa generación en la que Cristo está hablando, no en la nuestra. Veamos estos dos textos. Aquí podemos ver Lucas capítulo 11, donde el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Y sigue diciendo, sí, os digo que será demandada de esta generación. Al usar este determinante demostrativo, está señalando una generación puntual y cercana al hablante, pero que también es conocida por el oyente. No es una generación nuestra, era la de ellos, porque ya hemos dicho que ellos estaban viviendo los últimos tiempos, la consumación de los siglos, donde Dios entregaría las promesas que había anunciado a los descendientes de David. Nuevamente podemos notar en Lucas 13 que el mismo Señor afirma que no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y después le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. Esta es una de las características que Cristo le entrega justamente a Jerusalén. Y esa sangre debía ser vengada en esa generación. Siendo así, el pronto de Apocalipsis estaría entregando respuesta a esto que el Señor había dicho. Note que en el capítulo 16 el Señor nos habla sobre las copas de ira y las 4 primeras copas fueron derramadas sobre esa responsable de la sangre de los mártires. Observe cómo lo dice el verso 5. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Noten bien que si la sangre iba a ser derramada en esa generación y si esa sangre se derramaba en Jerusalén, estas copas están justamente cumpliendo la profecía anunciada y estarían entonces siendo entregadas en esa generación, lo cual sigue coincidiendo con el pronto de Apocalipsis. Y observen cómo afirma el verso 7. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Estaba juzgando justamente la responsable de derramar sangre. Observen el verso 8, lo que dice en cuanto a la cuarta copa. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. La historia nos cuenta que fue Roma la que incendió Jerusalén con sus flechas de fuego, a pesar de que agregan que Tito no quería destruir el templo. Y eso es históricamente planteado. Flavio Josefo nos habla de ello. Pero Flavio Josefo, dentro de sus escritos en la llamada Guerra de los Judíos, hace saber que hubo carruajes celestiales. Presentó unos acontecimientos que van un poco más allá de lo entendible. La mano de Dios estuvo en estos acontecimientos. Recuerden que nos había dicho en Jeremías 21 que en tiempos de Babilonia, a pesar de que le llamó a Nabucodonosor su siervo, Dios era el que iba a pelear con mano alzada contra su pueblo. Él estaba detrás de estos acontecimientos. Y si lee el capítulo 63 de Isaías a partir del verso 7, dice que el Espíritu de Dios se les volvió enemigo al pueblo por su rebeldía, por supuesto. Dios había peleado contra ellos. En este momento, esta bestia, según Apocalipsis 17, verso 17, Dios se había puesto de acuerdo para entregar el reino a esa bestia para que cumpliera sus palabras. La participación de Dios estaría detrás de estos escenarios.
Pero como lo cuenta un judío no creyente, no podemos tener detalles plenos porque de alguna manera este Flavio Josefo era reconocido como un traidor por los judíos, ya que terminó aliado a la dinastía de los Flavios. Sin embargo, dejó algunos elementos que nos hacen ver que algo más allá de lo normal sucedió. Es tanto así que Tito, una vez que destruye Jerusalén y fue a ser condecorado por el Senado, no lo autorizó, haciendo saber que era Dios que le había entregado la victoria y diciendo algo así como esto: no tiene mérito haber vencido un pueblo cuyo Dios abandonó. ¿Qué vería Tito? Lo cierto del caso es que para quemar esta gran ciudad, no solamente flechas serían las protagonistas, Dios mismo estaría participando y el sol sería uno de los mejores elementos para crear cualquier incendio. Dice el verso 9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Estos acontecimientos entonces estarían sobre las responsables de derramar la sangre de los mártires y los profetas. Ya el quinto ángel está derramando copas sobre el trono de la bestia, los cuales terminaron blasfemando contra Dios, pero tampoco se arrepintieron. De aquí en adelante ya los acontecimientos son de castigo, pero para la bestia. Por eso es que usted notará que en el capítulo 18 notamos a la Babilonia responsable de la sangre de los mártires destruida, y en el 19 encontramos el turno de la bestia, la cual se enfrentaría al Cordero para ser vencida al final. Inclusive la sexta copa se asume que es derramada sobre el gran río Éufrates, que es uno de los límites justamente de Israel. Este Éufrates no es aplicable para la América. Y en ese momento pasarían los reyes que vendrían a darle apoyo a la bestia para poder vencer. Si notamos Apocalipsis 17 a partir del verso 12, notará que esos reyes no habían tomado aún poder, pero vendrían y le entregarían su autoridad a la bestia para ir a hacer guerra contra el Cordero. Notamos entonces que en el capítulo 19, a partir del verso 19, esta bestia con los reyes estarían reunidos para enfrentar al Cordero y las aves terminarían haciendo un festín de todos esos ejércitos. Asumiendo entonces que en el capítulo 19 ya está la bestia vencida, ahora la visión del capítulo 20 activa los llamados 1000 años. Son años simbólicos, no se pueden tomar nunca como literales. Y aquí nos toca usar segunda de Pedro 3, verso 8, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, porque definitivamente en este verso sí hay una relación de elementos, ya que ambos hablan de esos 1000 años. Asegura entonces que al activarse esos 1000 años, el diablo es prendido y atado. Esto daría chance a que los expatriados volvieran a su tierra. ¿Y por qué digo volver? Porque una vez que los 1000 años se consumaran, como podemos ver acá en el verso 7, Satanás sería nuevamente liberado. Pero mire lo que va a hacer. Saldría a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Estas naciones están en los 4 ángulos de la tierra. Muchos creen que es tierra como planeta. Y si la tierra es el planeta y Gog y Magog están en los 4 ángulos, erradamente pudiéramos pensar que Gog y Magog son extraterrestres que están fuera del planeta, en los 4 ángulos del planeta, para venir a la tierra. Pero no era de esa tierra que hablaba, porque ya Ezequiel en el capítulo 20, versos 5 y 6 hemos visto que dentro del planeta hay muchas tierras, pero la más hermosa de todas era la tierra de Dios, la tierra de Canaán. No olviden también que en Ezequiel 36, a partir del verso 19, Dios había dicho que las naciones extranjeras donde había esparcido a su pueblo decían: estos son pueblos de Dios y de la tierra de él han salido. Lo cual indica entonces que Dios tenía un enfoque directo sobre su tierra, esa que le había entregado en herencia a su pueblo, según Jeremías 2, 5 al 7. Ahora acá, esta tierra va a ser rodeada por naciones que están en los 4 ángulos de ellas.
vendrían a tratar de hacer guerra contra este pueblo. Y fíjese bien que también dice en el verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál ciudad amada? Este término es para Jerusalén. El campamento de los santos nos invita a pensar en una especie de carpas. Se supone que ya la ramera había sido destruida en el 18. Ahora están volviendo a su tierra porque el fin de la dispersión era una de las profecías del tiempo del fin. Pero mientras restauraban nuevamente la ciudad, tienen que vivir en campamentos, como alguna vez lo fue en el desierto. Si no lo mira de esta manera, tendría que preguntarse si la tierra es planeta, ¿de dónde viene Gog y Magog? En el capítulo 38 de Ezequiel, esto ya se había contado. Observe que las palabras que vino de Yahvé les hace a saber Ezequiel: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, profetiza contra él. Aquí está Gog y Magog. Seguimos viendo. Y di, así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti, a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Gog y Magog se iba a reunir con un ejército. Y después el verso 5 y 6 nos muestra esta confederación de ciudades: Persia, Cuf, Fut, Gomer, Togarma, muchas tropas que se iban a reunir justamente con Gog y Magog. Sigamos leyendo. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. Lucas capítulo 19, verso 41 al 44. Al igual que el capítulo 21, verso 20 al 24, afirmó que los hijos de Jerusalén serían visitados por sus enemigos, los rodearían con vallados y los traspasarían con espadas. Este castigo estaría siendo consumado entonces en el capítulo 18 de Apocalipsis, donde la sangre sería vengada en esa ramera. Pero observe lo que sigue diciendo: recogida de muchos pueblos. Cuando Gog y Magog vinieran, ya el remanente habría sido traído de muchos lugares a su tierra. El fin de la dispersión era una profecía, como seguiremos viendo en más videos. Pero después afirma dónde es: a los montes de Israel. Entonces esa tierra a la que vendría Gog y Magog no es el planeta, es tierra de Israel, los montes de Israel, donde se confederarían Gog y Magog con otras naciones para venir a esta tierra salvada de la espada. Después sigue diciendo que siempre fueron una desolación. Aquí está la tierra desolada de la que hemos hablado. Sigue diciendo: mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Nuevamente vuelve a hablar del fin de la dispersión. Verso 9: subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Yahvé el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Observen el pensamiento de Gog y Magog. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa. ¿Era el planeta acaso? Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojos ni puertas. ¿De qué muros habla? Si está hablando de Jerusalén, ella estuvo rodeada por muros en algún tiempo, pero si la están destruyendo en el capítulo 18 Apocalipsis, entonces en el 20 ya no tendría muros, porque justamente en el año 70 se lo habrían destruido. Así que Gog y Magog estarían yendo tiempo después de la destrucción, cuando Israel estaría volviendo de su cautiverio. ¿Cuál era la intención? Nos los va a contar el verso 12. Para arrebatar despojos y tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Observe bien, si vuelve a leer Isaías 60, los hijos de esa Jerusalén volverían con sus riquezas y su ganado. Se supone entonces que si ya está destruida, ya la bestia también está destruida y el fin de la dispersión era una promesa,
entonces el diablo es atado para poderlos devolver de ese cautiverio. Pero vendrían con riquezas y sería muy buen momento para que Gog y Magog confederara a otras naciones para venir a despojar a esta nación que estaría habitando en sus campamentos. Sigue diciendo, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín? ¿Para quitar plata y oro? ¿Para tomar ganados y posesiones? ¿Para tomar grandes despojos? Sigue diciendo el verso 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Yahvé el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Esta guerra de Gog y Magog se trataría de activar justamente cuando ya la tierra pasó por la espada y ahora está habitando con seguridad, sin muros, pero confiada. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será el cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh God, delante de sus ojos. Este momento iba a ser crucial. Dios iba a santificar su nombre delante de todas esas naciones. Sigue diciendo, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Yahvé. Esta profecía es la que nos sigue contando Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 9. Continuemos con el capítulo 39. Nuevamente invita a profetizar contra Gog y le dice, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir a las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a fieras del campo te he dado por comida. Estos acontecimientos serían en tierra de Israel. Sabemos que el final profético, Dios habría traído a su pueblo para habitar otra vez las tierras prometidas a los descendientes de Abraham. Y finalizando esa dispersión, ahora estas naciones querrían venir a despojarla, pero Dios no lo autorizaría. Volvamos a ver Apocalipsis 20. Tenemos entonces que el diablo es atado por 1000 años. Esto haría que no saliera a engañar a las naciones y de esta manera el pueblo puede volver de su dispersión. Pero en el verso 7 nos contó que nuevamente sería desatado y es allí donde saldría a engañar a naciones que estaban en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Dios había dicho que los iba a traer a la tierra de Israel a fin de reunirlos para la batalla. El verso 9 nos dice que subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así lo había dicho el Señor. Era un plan perfecto de Dios que tiene coherencia con las profecías antiguas. ¿Se dan cuenta que no podemos estudiar Apocalipsis fuera de textos bíblicos? Muchos le dan representaciones alegóricas y aún Gog y Magog representa aparentes naciones de nuestros tiempos e inclusive tiempos futuros. Algunos son premileniales, esperan esos 1000 años. Algunos son mileniales, asumen que esos 1000 años eran literales y se consumaron más o menos por allá en el siglo X y XI. Otros dicen que no es literal y se llaman amileniales, pero afirman que están viviendo los 1000 años que no son literales. Y otros se asumen postmileniales, es decir, que ya asumen cumplido estos 1000 años. 4 teorías poderosas, pero han obviado muchos de qué tierra venía hablando. No era de planeta. Así que el pronto de Apocalipsis sigue coincidiendo con tiempos donde la tierra ya habría sido desolada, habría sido castigada esa Babilonia, responsable de derramar sangre de mártires. La bestia habría sido también destruida y ahora faltaría este momento de gloria contado desde Ezequiel.
para finalizar los tiempos, ya que acá en el capítulo 22 dice el verso 5 que sería cuando reinarían. O sea que todavía no estaban reinando en el momento descrito Apocalipsis. Y por eso vimos en el capítulo 5, verso 10, que dice que reinarán sobre la tierra. Pero noten las cosas que aquí van a suceder. Una vez que fuera destruida la responsable de derramar sangre, que fuera destruida la bestia, que fuera destruida la confederación de Gog y Magog, se activaría en el 21 la nueva Jerusalén, la cual descendería del cielo y que el tabernáculo sería extendido sobre esos hombres. Reyes de la tierra traerían gloria y honor a esa nueva Jerusalén, elementos que no tienen nada que ver directamente con irnos todos al cielo. Pero observen cómo nos sigue hablando de esta nueva Jerusalén. En el capítulo 22, verso 1 de Apocalipsis, dice que una vez que todo eso sucediera, un río de agua de vida resplandecería como cristal y saldría del trono de Dios. En Juan capítulo 7, verso 37 a 39, le dan esta descripción al Espíritu Santo, cuando dice que correrían ríos de agua viva y estaba hablando del Espíritu Santo. Cuando la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan, Cristo le habla de un agua que calmará la sed para siempre, estaba hablando del Espíritu Santo. Y ahora dice que del trono de Dios, ese río de agua viva correría hacia los redimidos. Sigue diciendo, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Apocalipsis 2:7 dice que este árbol estaba en el paraíso. Y uno piensa en el paraíso como en el cielo, pero el árbol de vida es contado por vez primera en Génesis 2. Y cuando vamos a Génesis 2, ese huerto estaba en la tierra. Dios tenía una relación con el hombre y la iba a volver a rescatar. Dios hace al hombre del polvo de la tierra y allí colocó el huerto en ese lugar llamado paraíso. Y si ve el capítulo 2 del 7 en adelante, podrá ver que allí el río Éufrates se encontraba. También Cus, Asiria también es mencionada. Estaba extendido esa relación del cielo con la tierra porque estaban viviendo en pureza. Ese paraíso donde estaba el árbol de la vida. Sabemos que Dios le dio la orden de no comer de ese árbol y fue lo que terminaron haciendo. Y ya en el capítulo 3, a partir del verso 21, usted notará que Dios los echa del huerto, pero coloca unos querubines para proteger el árbol de la vida, para que el hombre no lo alcance. Lo que da a entender entonces que ese árbol podía ser alcanzado por el hombre. Y ahora les está diciendo que les va a entregar otra vez este árbol, lo cual nos invitaría entonces a entender que se activaría una relación plena con Dios, como lo fue en el huerto. Tenemos entonces acá, en este capítulo 22 de Apocalipsis, un río de agua de vida que se relaciona muy bien con el Espíritu Santo. En el verso 2 tenemos otra vez la oportunidad de comer del árbol de la vida que sigue sanando naciones, cosa que no puede suceder en el cielo. En el cielo no habría ya nada que sanar. Y veamos lo que sigue diciendo. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Se vuelve a activar una relación con el Eterno, gracias a ese tabernáculo que sería extendido. Sigue contándonos. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, lo que nos indica que en algún tiempo no lo tenía oculto. Isaías 59:2 afirmó que él lo oculta por causa del pecado. Vamos a observar una cita en Deuteronomio 31. Observen bien que a partir del verso 16, Dios tiene una conversa con Moisés, donde le asegura que una vez que él fuera a dormir con sus padres, el pueblo dejaría a Dios e invalidarían el pacto que él había concertado con ellos. Pero sigue diciendo que el furor de Dios se encendería contra ese pueblo y los abandonaría. Y escuchen bien lo que sigue diciendo. Esconderé mi rostro y serán consumidos. Ya no los iba a oír, ya no los iba a acompañar, los iba a abandonar, y eso es ocultar el rostro. Muchos piensan que ver el rostro de Dios implica ver ojos de un color azul, verde, no sé. Pero aquí está hablando de un rostro que Dios muestra en su misericordia cuando escucha y acompaña a su pueblo.
Y sigue diciendo lo que sucede cuando Dios esconde su rostro. Vendrán sobre ellos muchos males y angustia. Y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está Dios en medio de mí? Sigue diciendo, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Volviendo entonces a Apocalipsis 22, Dios asegura que ya no les ocultaría más su rostro y una vez más les asegura que su gloria estaría en ellos. Por eso habla de no tener necesidad de sol ni de luna ni de luz de lámpara de hombre y afirma que reinarían por los siglos de los siglos. Este final sí es compatible con tiempos terrenales en una relación espiritual y celestial, pero definitivamente en tiempos terrenales. Volvamos a ver la cita de Ezequiel capítulo 39, donde nos habló de Gog y Magog, y veamos el final que Dios cuenta allí. En el verso 1, nuevamente recordemos lo que le dijo a Gog. En el verso 2, recuerden que los iba a traer a los montes de Israel, y es allí donde los iba a vencer. Pero vamos a ver más adelante qué dice. En el verso 25 dice lo siguiente. Por tanto, así dice Yahvé el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Fin de cautiverio, fin de dispersión. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Vergüenza porque la misericordia de Dios es tan amplia que los perdonaría a pesar de sus errores. Pero eso iba a ser cuando habitaran en su tierra con seguridad. 27. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Este era el final de Gog y Magog. Dios los va a traer, por eso el diablo se ha atado, para que vuelvan de la dispersión. Y sabrán que yo soy Yahvé su Dios cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Interesante. Y observen este final hermoso. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Yahvé el Señor. Este derramamiento de espíritu tiene que ver con tiempos del fin de la dispersión. Aunque en Hechos 2 conseguimos un derramamiento del espíritu, en Romanos 8:23 el apóstol Pablo dice que era primicia. Cuando hablamos de primicia es un primer fruto, pero si hay un primer fruto porque hay un segundo. Este final de derramamiento de espíritu coincide con el agua de vida que saldría del trono de Dios. Nuevamente observamos este final que no les escondería más su rostro y Dios habitaría con ellos. Pero según el capítulo 39, todo esto sería después de la guerra de Gog y Magog, que solamente Apocalipsis nos da respuesta. De esta manera se estaría dando cumplimiento a lo anunciado en Isaías 60, donde invitan a esas hijas de Sión a levantarse porque la luz vendría sobre ella y la gloria de Dios también. Dios amanecería sobre ellos y su gloria sería vista. Y según el verso 3, las naciones andarían en el resplandor de ese nacimiento. En el verso 4 afirmó que sus hijos y sus hijas serían llevados en los brazos, volverían a ella. Nuevamente nos dice que los traerían desde lejos con plata y oro con ellos. Hemos dicho que las puertas serían abiertas para nunca ser cerradas, como lo dice Apocalipsis 21:25, en esa nueva Jerusalén. Observen el 14. Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían y te llamarán ciudad de Yahvé, Sión del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Después de esa desolación anunciada justamente en Daniel. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás. Y conocerás que yo, Yahvé, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Así estaría cumpliéndose las promesas hechas a David de levantar su tabernáculo de manera eterna.
El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de luna te alumbrará, sino que Yahvé te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Esto está en Apocalipsis 21, verso 23 y el 22, verso 5 que hemos leído. Nuevamente lo repite en el verso 20 y en el 21 dice, y tu pueblo todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Promesa hecha a Abraham. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Este final es la Nueva Jerusalén del capítulo 21 de Apocalipsis. Ahí están los tiempos hermosos y perfectos. Dios iba a completar un proyecto para abrir una nueva era con una Jerusalén y un tabernáculo celestial. En esta nueva historia, por supuesto, no entran todos, solamente los que quieren vivir en justicia, y no los va a poder ver con ojos humanos, porque según Efesios 1:18 afirma que hay que verlos con el ojo del entendimiento. Pero Dios iba a consumar unos tiempos para abrir un nuevo siglo que traería una nueva relación con Dios. Debía completar los tiempos en Jerusalén para que esto sucediera. Zacarías 14 habla justamente de estas naciones que vendrían a destruir a su pueblo, como Dios lo había determinado. Pero observe que el verso 7 asegura que ese día de venganza, ese día terrible, solamente era conocido por Dios. Iba a ser un momento donde no se entendería si es día o noche, pero afirma que al caer la tarde habría luz. Y observen el verso 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Ese agua de vida que vemos en el capítulo 22:1, donde el Espíritu Santo sería el gran protagonista, saldrían de Jerusalén y de esta manera estarían otras naciones calmando también la sed en Dios. Y el verso 9 afirma, y Yahvé será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. De entrada pensamos en tierras de Israel porque hasta cierto momento estaban divididos en el norte y en el sur. Recuerden que un grupo se fue con Jeroboam y el otro con Roboam, pero en Ezequiel 37:15 en adelante, Dios dijo que lo iba a unir en un solo palo. Pero también sería extendida estas aguas de vidas al resto del mundo. Pero primeramente debía glorificar a Jerusalén. Según Isaías capítulo 2, verso 1 al 3, dice que lo tendría que exaltar como collado de montes para que otras naciones vinieran a él. Pero en el capítulo 1 del 21 al 28, primero tenía que limpiar a esa ramera de esa contaminación para volverle a llamar ciudad de justicia, ciudad fiel. Espero en el Señor que siga divirtiéndose con esta historia. Qué lejos hemos estado de hacer un análisis coherente del libro de Apocalipsis por el desconocimiento del Antiguo Testamento o por no tener la oportunidad de hacer los contrastes. Yo les voy a seguir invitando a seguir creyendo lo escrito como hemos creído muchas cosas más que no podemos probar con nuestros ojos. Hasta ahora hemos visto la relación inclusive de esta consumación de tiempo con la historia paralela. El primer siglo está lleno de información contundente que nos sigue haciendo creer que este Dios también es histórico. Aún el denominado ateísmo no puede quitar de en medio una historia veraz. Dios coincide con los tiempos. Él es el Dios de la vida. Él es el Dios de la verdad. Y no se despega de la historia extrabíblica. Espero en el Señor nos siga acompañando en el siguiente video. Y revise una vez más los videos anteriores para que pueda tener una idea más precisa de lo que acá se ha hablado. No espero que estén de acuerdo con lo dicho, solamente les invito a escudriñar como los debería y estar de acuerdo con lo escrito, más que con las palabras que este servidor emite. Dios me les guarde y me les ampare siempre. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol.
cierto como que le canto y me puede